de la jornada de hoy. ¿Cómo está, José Gregorio Bien, Correa, un gusto, Oscar, estar contigo. diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Coge, un dirigente fundamental de Primera Justicia? Muchas ¿Qué gracias. observa? ¿Cómo evalúa la jornada electoral de hoy? Mira, una jornada muy interesante porque yo creo que el voto es la reafirmación de la democracia. Creo que es la forma más excelsa de demostrar qué es una democracia. Pero con mucho ventajismo por parte del gobierno. Ujú. O sea, creo que los abusos no han parado. Eso creo que son las cosas. Es un país en el que yo no quiero. Yo no quiero un país así. Y yo creo que nadie puede querer un país así donde no participen todos a la vez en iguales condiciones. Claro, claro. Es parte del juego democrático. Mira, pero hay que destacar, vamos a destacar, porque las incidencias son ínfimas, las incidencias que podrían dañar la jornada. Creo que hay una vocación democrática, una apuesta por el voto de la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos no quieren atajos, no rechazan el abuso de poder, pero también rechazan los atajos, la violencia, ¿m? Las prácticas Es que tiene que insurreccionales. rechazarse la violencia, porque tú no puedes perseguir a quien piense distinto. O sea, a quien piense distinto y cuando haces acto de violencia por el que piensa distinto. El único requisito, Oscar, para votar es la cédula de identidad. Claro. No hace falta otra cosa, carné de más nada, de absoluta, esa Y la cosa. conciencia democrática. Exactamente eso es lo único que debe ocurrir. Y eso es lo que todos los venezolanos, que todavía faltan algún tiempo para votar, en mi llamado es a que salgan a votar. En La Cojedes todavía tengo oposición, gente votando. la oposición está entendiendo que la ruta electoral es la única ruta. Es que nunca se ha dejado de entender, Oscar, nunca se ha dejado de entender. Estas eran unas elecciones que debieron haber Ha habido ocurrido. 9 tentativas Sí, insurreccionales en los últimos 17 años. pero hablemos de esta. Es Insurreccionales. que si hoy hablamos de este proceso electoral o hacemos un análisis histórico, son dos Bueno, cosas que son muy quiero ir distintas. a ver Sí, las implicaciones de la ok, entonces jornada de hoy. hagámoslo de atrás para de atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, Estas elecciones debieron haber ocurrido en diciembre, como cualquier cosa, como una Perfecto. cosa tan natural como en diciembre, como todo. Pues no, no ocurrió así. El CNE nunca informó, nos engañó, nos estuvo Mm. mangoreando, como es un término muy venezolano, y nos habían puesto unas elecciones para diciembre. Cierto día, esa constituyente de la que tú formas parte, se le ocurrió adelantar una cosa que estaba atrasada. Eso no es parte del juego Y eso democrático, no es bueno, eso no está en las reglas. que se haya convocado No, es que finalmente. yo quería, todos las queríamos, Ok. pero las queríamos en la época, las queríamos en la fecha, no cuando a la constituyente se le Pero ocurriera. seguirnos lamentando porque no ocurrieron en diciembre, ya hoy Bueno, ocurrieron. porque tú me estabas acá de hablar de nueva ¿Qué intentona, podemos eso hacer? sí, yo lo que quiero es No, que lo que me refiero es que, oye, se puede garantizar la paz sí, por independientemente de supuesto, los hablemos del resultados. lunes, pero La hablemos de mañana. oposición está comprometida por la paz. Totalmente. Es que quién puede querer, porque al fin y al cabo, Claro. Oscar, lo que somos es venezolano. Hablemos del lunes, hablemos de mañana, Ok, mañana, hablemos de independientemente mañana. de los Tú le resultados. decías al anterior invitado, indistintamente de los resultados, Ujú. indistintamente de los resultados, que yo tengo 23 alegrías a esta hora, tengo casi dos Mm. docenas de alegrías, tengo 23 alegrías a esta hora, que me hacen sentirme feliz para mañana. Es que yo quiero tener un país distinto mañana, Oscar. Yo no Mm. puedo seguir ¿Cuál teniendo es el el país país? que tengo. No es un país de consenso, el que merecemos los venezolanos. Es el que yo quiero, un país Ok. donde tú no seas perseguido por pensar distinto. Una cosa que tiene que desaparecer, eso que tú decías, el tema económico es sumamente delicado. Eso es un kit para que la población tenga éxito. Una cosa que he escuchado que ustedes han pensado en la constituyente, que es constitucionalizar el CLAP. Pero el CLAP, ¿qué es? Es una caja, es una bolsa de comida para época de tragedias, Claro, para claro. época de inundaciones. Eso es una cosa excepcional. Chicos, ¿cómo no podemos ir hacia un momento en que la gente vaya a un supermercado, un abasto, una bodega y compre lo que quiera? ¿Por ¿Estarías qué? dispuesto a participar en el debate Totalmente. Es que que esta Venezuela es abriera mía. la constituyente? ¿Perdón? ¿Estarías ganado a participar en el debate que pudiera abrir eventualmente la constituyente sobre el modelo económico? Es que yo no tengo problema en conversar con todo el mundo. Tengo unas reservas con el origen de la constituyente. Claro. Tengo totales reservas porque yo no creo que era constitucional, yo no creo que era Ujú. legal, no lo creo. Y entonces, Pero eso pero es un no dejo de debate reconocer. inútil ya, Claro, es inútil porque se porque hay establecieron. versiones a favor y versiones en Por contra, supuesto. sustentadas Pero yo jurídicamente. quiero un país que avance. Yo Claro, no quiero un país donde me diga una constituyente que el que gane mañana tiene que irse claro. a presentar a cuenta de qué, dónde sale eso. Eso no está en el Estado de Derecho. A cuenta de que alguien que gane hoy tiene que irse a presentar a la constituyente. Lo que tiene que presentarte es ante la Constitución, ¿Dónde pueden estar la posibilidad de llegar a acuerdos? ¿En qué áreas? en que tengamos las disposiciones. Y quien tiene la llave y quien tiene la música es el gobierno.
gobierno y uno baila al son que le ha puesto el gobierno. El gobierno sabe, un gobierno que controla los 4 poderes públicos y ahora un- una subestación que es la constituyente, que no le ha faltado nada, que tuvo un dólar, un barril petrolero, como decía tu invitado anterior, en 140 dólares lo tuvo y lo despilfarró. ¿Para qué sirvieron las expropiaciones? Tú lo decías en un programa. ¿Para qué sirvieron las expropiaciones? En Cojedes no se produce nada porque las expropiaciones lo que trajeron fue atraso, atraso. Y eso no se produce así. Tenemos que traer comida de otro lado. No puede ser, Oscar. ¿Cuáles son las Eso es lo propuestas? que ustedes tienen que Pues yo ver escucho mucha crítica, denuncias, cuestionamientos, señalamientos. sobre. Muy poco escucho propuestas, Yo soluciones, quiero respuestas. producción. Ok, dame respuestas Te las para el doy lunes, ya, para mañana, te las doy, Oscar. para Que esas entrar en tierras un clima de expropiadas, acuerdos. que esas tierras expropiadas Revisar las regresen. expropiaciones. Tienes que revisarlas Ok. porque no sirvieron para nada, porque eso no es el Estado de Derecho. El 115, el artículo 115 de esta Constitución que aprobaron ellos, y no digo ustedes porque tú no estabas en esa época, ellos que la aprobaron, de la No. cual yo hice todo el esfuerzo para que no se diera. Pero una vez que se aprobó la Constitución en diciembre del 99, es mi Constitución y tengo la obligación de defenderla y cuidarla, porque esa es mi Constitución. Y el artículo 115 te señala cómo son las expropiaciones. La Las Constitu- expropiaciones no pueden ser, Oscar, que alguien vaya pasando por una calle y diga, expropiese. ¿De quién es esto? Eso no es Estado de ¿Qué Derecho. podemos hacer? ¿Pero qué podemos hacer el Revisar lunes? expropiaciones, Ok. tener inversiones. ¿De qué manera? abrir- ¿Cómo un país podemos puede conciliar? Pero muy fácil, Oscar. La llave la tiene el gobierno. Un gobierno que tiene 5 tipos de cambio. ¿Cómo puede un país funcionar económicamente con 5 La tipos de cambio? constituyente puede llamar a los sectores de oposición para Yo no sé si acordar un como debate. constituyente o como venezolanos o el gobierno, porque el gobierno ha tratado de llamar a un diálogo que no ha hecho diálogo porque lo que ha hecho es engañar. ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos podido hacer las sustituciones, que es una cosa que se había acordado en la ley en República Dominicana? ¿Cómo es posible que haya presos políticos por pensar distinto? Esas son Bueno, cosas hay que hay que presos conversar con el políticos gobierno. por Conversemos con malandro. el gobierno, porque al fin y al cabo la constituyente no es el gobierno, aunque se parezca al gobierno, no es del gobierno. El gobierno es el gobierno que preside el presidente Maduro. Entonces, cuando el gobierno quiera, ten la seguridad que la oposición está dispuesta, porque al fin y al cabo, gobierno y oposición no somos otra cosa que venezolanos. ¿Cuándo Ahí se nos iba. acabó el Yo creo país? que hay más ¿Cuándo se quebró el consensos país? que diferencias. Yo creo que hay más acuerdos, Es más que tiene que haber más coincidencia acuerdos, y yo con estoy de acuerdo respecto con... al modelo económico. ¿Tú estás de acuerdo con un modelo mixto de propiedad? Totalmente, ¿Tú estás de acuerdo con promover la inversión privada? totalmente. Es ¿Tú que yo estás creo de en la inversión acuerdo con privada. un rol Lo que no estoy de acuerdo es fundamental del Estado como totalmente un conductor de Estado la economía? rector, un Estado rector, no un conductor, Estado total. propietario. Ujú. Porque el Estado se ha ocupado ahora de ser dueño hasta de los huequitos para regadera. La mayoría de los ¿Tú quieres comprar un venezolanos huequito para está de regadera? Tienes que acuerdo ir al con que gobierno. permanezca en manos del Estado las empresas estratégicas. ¿Estás de acuerdo? PDVSA tiene que ser, pero no ¿Te está, parece? porque hoy yo no sé cuánto mide la faja, porque yo todos los días escucho que la faja del Orinoco, todos los días le dan un pedazo a alguien, Pero no te estás dando cuenta que estamos de acuerdo en muchas más muchísimas cosas. cosas, pero lo que hace ¿Cómo falta viabilizar ese con, consenso? con voceros que estén dispuestos a escucharse, no a hablar, porque hemos hablado mucho, pero no nos hemos escuchado. Yo estoy Y en la yo creo- constituyente. Sí, Yo conozco a la mayoría de los constituyentes. He compartido con ellos. es muy difícil que lo conozcas a todos. La mayoría de los constituyentes he compartido con ellos. Los escucho, los observo. José Gregorio, es gente buena, transparente, honesta, con ideas. Venezolanos, No es extremista. venezolanos. Quiere un país mejor igual que tú, igual que yo. ¿Por qué no aprovechar esta jornada, los resultados de esta jornada Bueno, electoral? pero para eso tienes para que darme ponernos de señales. acuerdo. Pero esa Ya constituyente, de una vez. pero Oscar, esa constituyente tiene que darme señales. Y parte de esas señales es que, ¿cómo arranco yo mi día de mañana, 16 de octubre, con unos gobernadores electos y que se hayan ganado sus votos en elecciones populares en el día de hoy y que tengan que irse a presentar porque la constituyente dice que hay que irse a presentar? Eso ya te frena el entendimiento. Tú tienes que entender una cosa que no te genere un anticuerpo, porque eso es totalmente inconstitucional, ilegal, y lo rechazamos. Yo creo que la constituyente, esa llamada constituyente, yo creo que tiene que revisarse también, porque es que eso que se llama poderes supraconstitucionales, eso le hace daño al Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede tener supra nada. El único supra es el pueblo, el ciudadano. Y esa constituyente no participaron todos los ciudadanos. Hoy se va a evidenciar que esos 8 millones a los cuales hacían referencia no son reales, pero eso lo veremos al día Son siguiente. dos elecciones con motivación. Fueron dos elecciones con motivaciones Totalmente. distintas.
Totalmente. Ahí están los registros, yo incluso conozco opositores que acudieron, la mayoría apostó por la paz, rechazó la Es que violencia, yo quiero paz. estaban ¿Quién obstinados puede de los estar? trancazos. Yo también. Es que ¿quién Claro. puede estar de acuerdo con una guerra si lo que somos es venezolanos, Tú Carlos? como vocero fundamental de la oposición garantizas que mañana seguiremos en paz Claro, es que tenemos que seguir y en que vas a paz. apostar a la Y conciliación. te lo voy a decir lo que quiero, sin que tú me induzcas. Ok. ¿Yo qué quiero? Quiero paz, quiero entendimiento, quiero acuerdo y quiero un gobierno para todos, pero quiero un gobierno que no me persiga por pensar distinto. Ujú. No quiero un gobierno que sencillamente me persiga por pensar distinto. No quiero un gobierno que me dé un carnet para tener los beneficios del Estado. Yo quiero que los beneficios del Estado sean para todos por igual. Yo quiero un gobierno que no abuse de las cadenas, porque hasta anoche, en la madrugada, en el canal del Estado habían propaganda para los candidatos a gobernadores. Eso el Consejo Nacional Electoral no lo hace. Pero si en este canal, o en Venevisión, o en Televen, o en alguno de los canales regionales hubiera ocurrido eso, bueno, eso hubiera sido un gran escándalo para Conatel, pero Conatel no voltea para allá. Yo quiero un Estado, Oscar, que sea para todos, porque somos venezolanos. Yo lo que siempre me pregunto es cuándo se nos rompió el país, dónde se nos partió, cuándo dejamos de vernos con cariño, Hace cuándo dejamos tiempo. de vernos, dónde se nos sembró el odio por pensar distinto. Eso no tiene... No es Y es un de parte y odio por, parte, no es un odio por pensar distinto. es de parte y Aquí parte. hubo una etapa donde a los pobres se les humilló, Sí, claro, se les tú y yo lo hemos hablado, excluyó, se les ofendió y esas lluvias pero trajeron luego esto, llegó un gobierno que a quienes pensábamos distinto, polarizó. sí, y eso es lo que no tiene que ver, y eso tiene que, José tú Gregorio, probablemente puedes este ayudar. análisis es excelente, vamos a ver si lo retomamos, pero ahora vamos a un pase con Derek Blanco Y en un seguimos. instante y seguimos.